3 de la tarde, 16 minutos. En el contexto inflacionario que se vive, el dato último a nivel oficial se conoció el jueves de la semana pasada con el 4,1% de abril. Hay un rubro que se destaca lamentablemente con fuerza, que es el rubro de bebidas y alimentos. Y dentro de los alimentos hay un capítulo para la carne. Anoche el gobierno dio a conocer una serie de medidas que tienen que ver con lo que se plantea, que es ordenar el mercado de la carne, porque en un año hay algunos cortes que han tenido aumentos por encima del 100%. Entre esas medidas, hasta tanto se vean cuestiones de evasión fiscal, cuestiones de cómo se conforman los precios, está la de suspender las exportaciones, porque en el contexto de un creciente comercio con China fundamentalmente, que empezó de un tiempo a esta parte a comprar cortes con hueso, cosa que antes no ocurría, el precio a nivel interno también se vio reflejado y disparado a partir de esa situación. Lo convocamos como hace un tiempito porque es una voz interesante para pensarlo y porque además vienen siguiendo de cerca este tema al economista Leo Anzalone, que es el director del Centro de Estudios Políticos y Económicos, y nos está escuchando. Leo, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado. Por favor, bueno, me metí un poco en tu territorio haciendo algo de la introducción informativa, pero la verdad que queremos escucharte para tratar de entender, lejos de esas miradas facilistas que, viste, rápidamente se dicen, bueno, esto va a generar que no haya inversión, el campo llamando un paro. ¿Cómo entender esto, Leo? Bueno, la verdad que lo resumiste perfecto igual, la verdad que lo sintetizaste bárbaro. Como vos decías, la medida de suspender por 30 días las exportaciones surge que desde por lo menos septiembre, octubre del año pasado, donde hay una aceleración inflacionaria, los precios de los alimentos subieron todos esos meses por encima de la inflación, y la carne con aumentos absolutamente llamativos, ¿no? Digamos, esto seguramente quien nos está escuchando no hace falta que se lo contemos, esto era absolutamente evidente. Ante esa situación, el gobierno intentó primero, los cortes de carne que estaban pactados, eran 10 cortes de carnes que retrotraían sus precios a noviembre del 2020, pero evidentemente esto no tuvo el efecto deseado, y ante esa situación tomó la decisión el gobierno de, como te decía recién, parar la pelota, suspender las exportaciones por 30 días, barajar y dar de vuelta y volver a negociar en un momento donde es inmoral lo que estábamos pagando por la carne. Por ejemplo, digo, vos entre abril del 2020 y abril del 2021 la inflación fue del 46,3%, pero en ese mismo periodo tenés el asado que aumentó más del 95%, la carne picada más del 63%, la paleta más del 73%, el cuadril casi el 75%, digo, todos por encima casi el doble de la inflación. Entonces, ante ese panorama, el gobierno dijo, bueno, paremos 30 días, porque lo que se ve también innegablemente es el aumento de la exportación, la cantidad, el volumen de exportaciones de carne muy alto. Entonces, el gobierno decidió, bueno, paremos acá y sentémonos a negociar a ver qué hacemos, porque esto no puede seguir de la manera en la cual está hoy. Leo, vos también mirás el tema, estamos charlando con Leo Anzalone, que es economista, el tema de la exportación a China, y ponés la estadística de los últimos años, algo frenada el año pasado, producto de la pandemia, imagino, pero que venía creciendo fuertemente en los últimos 3. ¿Eso explica parte de este asunto también? ¿Tiene incidencia directa? ¿Hay una competencia en esa demanda de China para con el mercado interno? Mirá, es cierto lo que vos decís, en el 2020 se exportó menos que no menos que en el 2019, la dinámica fue menor. Digo, vos en el 2018... Creció menos, digamos, la exportación. Creció, claro, pero un poquito menos que lo que había crecido menos antes, claro. Exactamente. Vos tuviste en el 2018 por 206.000 toneladas. En el 19 es terrible, pasa de 206.000 a 420.000, pero en el 2020 de 420.000 toneladas a 462.000 toneladas. Digamos, lo que para Argentina significó las exportaciones de carne a China
fueron impresionantes. Digo, para que te des una idea, mientras Argentina puede venderle a Europa 30.000 toneladas, a China le manda 90.000 como si nada. Entonces, claramente cuando vos empezás a desagregar y ves cuáles son los motivos de estos aumentos, te das cuenta que lo único que hay es que la pretensión de que en nuestras góndolas paguemos la carne lo mismo que se paga en dólares o en euros. ¿Por qué? Porque lo único que ves es que aumentaron las exportaciones, no cayó la producción, no cayó la faena. Entonces no hay motivos concretos y reales para que vos digas que en un año el asado te puede aumentar el 100%. La única respuesta que encontramos a esto es que el productor quiere recibir por la carne que deja en Argentina lo mismo que recibe por la que manda a Europa o a China. Leo, ¿y hay alguna idea con respecto a esto de, bueno, este tipo de medidas lo que hacen es desalentar la producción, bajar la inversión, nos vamos a volver a quedar sin stock ganadero? Digamos, ¿por dónde va la salida? Digamos, el diagnóstico es digamos, inclusive los críticos del gobierno en el diagnóstico coinciden, pero plantean soluciones diferentes. Desde tu lógica, desde tu entendimiento y desde tu posición también, ¿por dónde va la salida de esta historia? No, a mí me parece que hay que hacer lo que hacen el resto de los países. Enseguida, desde ciertos sectores que son, yo creo que son fervientemente antiperonistas y que militan en contra de este gobierno, lo que dicen es, bueno, esto no pasa en ninguna parte del mundo. Esto me refiero a retenciones, por ejemplo, o a cupos de exportación. Y la realidad es que no es así. Raro es encontrar algún país que no tenga este tipo de medidas. Me parece que lo que hay que hacer ahora es discutir. El gobierno muestra con esto señales muy claras de que la mesa de los argentinos la va a cuidar como sea, y a partir de esto, bueno, empezar a negociar. Digo, Argentina tampoco puede cerrar sus exportaciones por un año, por 6 meses, pues eso no va a ocurrir, pero tampoco puede ocurrir lo que te decía antes, que en Argentina paguemos el asado lo mismo que en París. Eso está mal, y por eso digo, no es un problema económico, esto es un problema político, el cual el gobierno toma una decisión para mostrar que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para cuidar la mesa de los argentinos. Y bueno, ahora dependerá de las negociaciones. Un dato te quiero dar, Pablo, si me dejas. Sí, sí. Esta decisión, muy parecida, la tomó Néstor Kirchner en el 2006. La prohibición de exportación era por 6 meses, duró mucho menos, duró 3 meses más o menos, y los precios cayeron drásticamente de la carne. ¿Por qué? Porque lo que no se exporta se queda acá. Eso aumentó la cantidad de carnes en las góndolas e hizo que el precio de la carne cayera muchísimo. Bueno, eso se va a intentar, entendiendo que por supuesto Argentina necesita los dólares de las exportaciones, pero no podemos pagar la carne lo que la estamos pagando. No hay que olvidarnos de la pobreza de nuestro país, la pobreza de, si vos la medís en los más jóvenes hasta 16 años, que es brutal. Bueno, esta decisión se toma en ese contexto. Sí, tengo entendido que el sector de carnes exporta cerca de 2.700 millones de dólares anuales, y el año pasado la Argentina exportó 60.000 millones en total. O sea, estamos hablando de un porcentaje de menos del 5%, que es importante, que es significativo, pero que no es lo único que la Argentina exporta. Digo esto también para poner en contexto, esto no va en desmedro del sector agrario, por supuesto, es un sector muy dinámico, pero frente a la disyuntiva mercado interno, y cuando ves que el nivel de consumo de carne está en los niveles más bajos de la historia, bueno, ahí hay que hacer un llamado de atención. Es interesante. Te agrego, Leo, una última, y tiene que ver con el contexto general, es decir, el gobierno está como atendiendo varios frentes en simultáneo, y claramente la inflación, cuando digo frente en simultáneo me refiero a la pandemia y la economía con sus varios subfrentes. La inflación general es uno de los grandes problemas. Los próximos meses el gobierno confía en que va a haber una desaceleración de la inflación. ¿Entendés que se va a llegar a un fin de año un poco más relajado, teniendo en cuenta además todo el acumulado muy complejo de los primeros meses? Mira, todo parece indicar que sí, porque vos lo que estás teniendo es aumentos los que empujan la inflación son aumentos muy sectoriales. Digo, el mes pasado fue la
lo que es la educación, que tenía que ver con el inicio de clases. Este mes fue prendas de vestir y calzado. Anteriormente habían sido las telecomunicaciones. No es que hay algo que le pone nafta al fuego de la inflación. Lo único que se mantiene siempre muy tensionado es el tema de alimentos, y eso con medidas como estas, reforzando precios cuidados, que yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor y repensarlo, pero medidas como esta, precios cuidados, hay que recordar que el aumento de la nafta que vimos el sábado es el último del año, con el dólar muy manejado con mucha pericia, con el déficit fiscal casi inexistente, digamos, la macroeconomía se encamina a que esto de la inflación afloje. Me parece que lo que hacía falta y hace falta todavía, yo creo que se pueden profundizar algunas medidas, es ver cómo paramos el aumento de los alimentos. Esta medida va en ese sentido, creo que hay que acompañarlas con otra, pero en esa línea creo que no deberíamos tener sobresaltos de acá a fin de año. Leo, gracias por el contacto, como siempre, por las reflexiones, los datos y el análisis sobre la realidad tan compleja que estamos atravesando. No, a ustedes por llamarme, un abrazo grande. Es Leo Anzalone, economista, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos.